Buenas noches, hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite reunirnos en torno a Él. Que sea Él que se glorifique en esta noche y sea su Espíritu Santo guiando todo aquello que Él ha preparado para nosotros en la noche de hoy. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por este tiempo, Señor, que permite, Señor, de reunirnos, de estar contigo, Señor, de apartar este espacio, Señor, estas horas para ti, Señor, para poderte alabar, Señor, para orarte, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón como siempre hemos orado, Señor, que tú perfecciones lo que haya que perfeccionar, Señor, que quites lo que haya que quitar, Señor, para la gloria tuya, Señor. Queremos servirte, queremos honrarte, Señor. Queremos aprovechar el tiempo para ti, Señor. Que seas tú, Señor, el que saque provecho, Señor, de este tiempo, Señor, y que nosotros podamos aprovecharlo en ti, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Quiero tomar la cruz y seguirle, que la prueba no me aleje del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. Quiero ser sobrio y velar en oración. Quiero tomar la cruz y seguirle, que la prueba no me aleje del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. Quiero ser sobrio y velar en oración, vivir como piedra viva, vivir como un siervo de Dios. Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Vivir como piedra viva, vivir como un siervo de Dios. Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Quiero tomar la cruz y seguirle, que la prueba no me aleje del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. Quiero ser sobrio y velar en oración. Quiero tomar la cruz y seguirle, que la prueba no me aleje del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. Quiero ser sobrio y velar en oración, vivir como piedra viva, vivir como un siervo de Dios.
Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Vivir como piedra viva. Vivir como un siervo de Dios. Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Vivir como piedra viva. Vivir como un siervo de Dios. Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Vivir como piedra viva. Vivir como un siervo de Dios. Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de mi Señor. Lo que en este tiempo se padece no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Lo que en este tiempo se padece no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. La gloria de su reino celestial. Toma ánimo con Él y esfuérzate con gran valor. Toma ánimo con Él y esfuérzate con su amor. Lo que en este tiempo
tiempo se padece, no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Lo que en este tiempo se padece no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. La gloria de su reino celestial. Toma ánimo con Él y esfuérzate con gran valor. Toma ánimo con Él y esfuérzate con su amor. Una vez más, lo que en este tiempo, lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Lo que en este tiempo se padece no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. La gloria de su reino celestial. Toma ánimo con Él y esfuérzate con gran valor. Toma ánimo con Él y esfuérzate con su amor. Toma ánimo con Él y esfuérzate con gran valor. Toma ánimo con Él y esfuérzate con su amor. Y esfuérzate con su amor. Y esfuérzate con su amor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque realmente tú nos has preparado algo que ni aún en nuestra mente puede contemplar ni imaginar, Señor. Y que vale la pena, Señor, pagar el precio por causa tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, como hemos cantado, Señor, que si hemos de sufrir contigo también vamos a gozar de una eternidad que ninguna mente humana puede comprender, Señor. Gracias por esa promesa, Señor, que es real en ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por esta exhortación, Señor, y que también, hermanos, el Señor nos muestra que vale la pena vivir por Él y para Él, sin importar las consecuencias, Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a pagar el precio como Él lo pagó. Y además que Él prometió también que estará con nosotros en toda circunstancia. Aún en las pruebas Él está con nosotros, hermanos, así que vale la pena porque lo que nos espera con el Señor en esa eternidad, en esa nueva creación, es mucho más que lo que estamos pasando acá. Así que también damos en esta hora la bienvenida a nuestro hermano Mauricio para que continúe con el tema de hace 8 días que lleva llevando, Señor. Así que ahora el Señor está contigo y que sea llenado también tu boca nuevamente con su palabra y lo que debemos escuchar nosotros como su iglesia. Un abrazo, mi hermano. Amén, Bendiciones. Camilito. Gracias, mi hermano querido. Gracias por esas alabanzas tan edificantes, tan consoladoras, que nos llevan a poner nuestra mirada en el Señor, a Amén. permanecer mirándolo a Él, porque si bajamos la mirada, lo que vamos a ver no es para nada amable ni para nada consolador. Así es. Pero permaneciendo mirándolo a Él, podemos hallar consuelo y oportuno socorro, dice su palabra. Amén. Amén, Así es. así es. Gracias, Camilito. Un abrazo, Bendiciones. bendiciones. Gracias. Hermanos amados, buenas noches. La paz del Señor sea con todos. Doy muchas gracias al Señor por permitir este nuevo compartir de hoy. Venimos considerando algunas cosas prácticas acerca de la iglesia. Y bueno, podríamos decir que esta es una segunda parte de lo que vamos a compartir. Entonces, hermanos, si me permiten, por favor, hacer una oración y ruego a ustedes también sus oraciones, hermanos queridos, para que el Señor guarde este espacio de tiempo, me guarde a mí, los guarde a ustedes también de mí, hermanos amados, y sea tomando el control con su espíritu de todas las cosas. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este nuevo día de vida que nos has dado hoy, Señor, este precioso día que es hermoso por causa de tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por la noche que llega, por este espacio de tiempo que nos permites compartir acá en comunión, en alabanza, en adoración, en el compartir de tu palabra, en oraciones, Señor. Padre, nosotros oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos tu deidad, tu gobierno, tu autoridad, porque reconocemos que te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos enseñes a vivir esta vida que nos has dado, porque es la vida eterna que estaba en Cristo, tu Hijo, escondida en Él y nos ha sido dada. Necesitamos que nos enseñes a vivir esta vida cristiana, Señor. Por eso venimos a ti en oración, necesitados de ti, Señor, y por ello nos encomendamos hoy nuevamente en tus manos. Que seas tú socorriendo a mis hermanos amados en su entendimiento, que seas tú ayudándome a mí también para transmitir el mensaje de la forma correcta, de la forma adecuada, Señor. Como tu Espíritu Santo sabe que lo necesitamos, Señor. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes con tu Santo Espíritu y nos guardes y nos reveles tu palabra, Padre. En ti descansamos confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesús y por tu Santo Espíritu. Bueno, hermanos amados, hace 8 días compartimos algunos aspectos importantes acerca de la vida de iglesia. He tenido el sentir de tocar unos puntos de una manera práctica
de la cotidianidad de nuestra vida de iglesia, y confiando en que el Señor nos va llevando a poder entender lo que estamos compartiendo y a poderlo aplicar en nuestra vida cristiana de iglesia, en donde estamos, en la localidad donde estamos, a donde pertenecemos, donde el Señor nos haya puesto, en el lugar del mundo donde el Señor nos haya ubicado, a dar testimonio de Él con otros hermanos. La intención es que podamos entender nuestro lugar en ese lugar, en esa localidad, que podamos entender lo que el Señor nos ha dado, cómo nos lo ha dado, qué quiere de nosotros, qué espera de nosotros, qué quiere hacer por medio nuestro y obviamente también en nosotros. Y acerca de esto, pues hay muchos temas que podemos tratar y hay algunos con los que la iglesia siempre se ha inquietado a estudiar y siempre ha querido conocer un poco más acerca de ellos. Y hasta el día de hoy podemos decir que todavía seguimos recibiendo revelación del Señor. Yo puedo decir que el Señor nos sigue enseñando día tras día a vivir esta vida cristiana y va añadiendo revelación día tras día a medida que nos decidimos a seguir a Cristo y a seguirlo como Él nos dejó ejemplo de hacerlo, como lo manda en sus escrituras, como lo demanda la iglesia bíblica. Yo confío que en ese caminar el Señor sigue añadiéndonos revelación vez tras vez, mientras Él viene por nosotros o partimos con Él. Y seguramente cuando ya estemos con Él, muchísimas cosas más conoceremos que nunca nos imaginamos mientras íbamos de paso por este mundo. Entre esas cosas por las que la iglesia se inquieta y los hermanos se inquietan a averiguar y a escudriñar en la palabra, pues hemos visto algunas en estas áreas de la revelación bíblica que hemos querido ir compartiendo. Entonces, nos interesa saber qué es lo que pasa al fin de los tiempos, nos interesa saber qué pasa después de esta vida que tenemos acá, nos interesa saber cuál es la iglesia bíblica, cómo es que Dios y Cristo dijeron que debe ser. Nos interesa también saber cuáles son las obras a las que el Señor nos ha llamado. Y también nos interesa saber qué dones tenemos nosotros y qué servicio podemos prestar en la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, quisiera tocar unos aspectos con la ayuda del Señor acerca de esto de los dones, pero de la misma forma práctica como compartimos hace 8 días acerca de la vida de iglesia. No vamos a hacer una exégesis profunda acerca de esto, sino que quisiera con la ayuda del Evangelio de Marcos y de una enseñanza del Señor Jesús, poder entender acerca de esto que el Señor nos dio y que Él llamó dones, y que añadió aún más a esos dones, más cosas que debemos nosotros entender. Entonces, hermanos, si me permiten y me acompañan, iríamos inicialmente a 1 Corintios 12. Este tema también está tratado en Romanos 12, está también tratado en Efesios 4, y podríamos decir que en otros apartes aislados de la palabra. Y lo sorprendente aquí en 1 Corintios 12, por ejemplo, esta versión que yo tengo, que es Reina Valera, le pusieron un título que dice dones espirituales a estos versículos que vamos a leer. Y lo que me sorprende, el lugar donde quedó ubicado y donde quedaron ubicados estos versículos es que está justo después de la cena del Señor y del discernimiento del cuerpo de Cristo. Y eso nos debe llamar a nosotros mucho la atención. Y está antes de la preeminencia del amor de 1 Corintios 13. Es decir, que entre el sacrificio de Cristo y la preeminencia del amor de Cristo que debe estar ahora en nosotros, tenemos el servicio en la iglesia. Y eso para nosotros debe ser motivo de
leer y de tratar de entender con mucho detalle y con mucho cuidado esto que el Señor nos ha dado y que ha dado por gracia a la iglesia de cada uno de nosotros. Porque si no discernimos el cuerpo de Cristo, ciertamente los dones van a ser infructuosos para la obra del Señor. Y si no los ejercemos con amor, tampoco van a ser de utilidad para la obra del Señor. Entonces, como Dios es un Dios de equilibrio, Él no es de extremos, no se va a la extrema derecha, a la extrema izquierda, como hablábamos alguna vez, sino que es equilibrado, no se va de este bando o del bando de aquel, sino que su espíritu equilibra todas las cosas. Dejó la revelación de los dones en un punto donde nosotros debemos ejercerlos con equilibrio, con responsabilidad. Entonces dice aquí en 1 Corintios 12, leamos desde el 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de, aquí la traducción dice operaciones, pero en el griego es actividades. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aquí comenzamos a ver algo muy particular, y es que pareciera que cada una de las personas de la Trinidad tuviera un encargo, cada una tuviera una función, una labor de revelar algo determinado de esta porción de la palabra que leímos. Entonces dice que acerca de los dones nos habla del Espíritu, acerca de los ministerios nos habla del Señor, y acerca de las actividades nos habla de Dios. O sea, aquí estamos viendo la Trinidad económica, como se estudia en teología. Mis hermanos recuerdan que está la Trinidad esencial, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un único Dios verdadero. Y está también la Trinidad económica o administrativa, podríamos decir. Entonces aquí vemos que Dios en su Trinidad estableció una administración acerca de estos dones, ministerios, operaciones, pero estas tres personas son el mismo. Y tanto los dones y los ministerios y las operaciones, todos tienen que ver los unos con los otros. No están totalmente independientes las actividades de los ministerios, ni los ministerios de los dones, ni los dones de las actividades. Todos están unidos entre sí. Es más, cada uno va llevando al otro. Y en ese aspecto es que quisiera que pudiéramos considerar una porción de la palabra adicional para poder entender lo que el Señor espera de nosotros. Ciertamente el Señor nos dio dones, y ahí si seguimos leyendo Corintios, y quisiera que mis hermanos, a medida que vamos teniendo este compartir, no dejemos de lado lo que hablamos al principio, que esta porción de los dones y que habla del cuerpo de Cristo y de la función de los dones y el ejercer esos dones, está incrustada en medio de la obra de la cruz de Cristo y el discernimiento del cuerpo de Cristo y la preeminencia del amor y del sacrificio de Cristo. Vayamos leyendo y teniendo este compartir, permaneciendo con eso siempre en nuestro corazón, hermanos. Que cuando estemos hablando de los dones, los ministerios y las operaciones, tenemos que primero ir a la cruz y amar como Cristo amó, para que podamos ejercer de manera efectiva. A veces hablamos en administración de eficiencia y eficacia, y la suma de estas dos es efectividad. Entonces, para que los dones que el Señor nos ha dado, los ministerios y las operaciones sean efectivos, cumplan su función, cumplan la voluntad que Dios
quiere, el propósito que Dios quiere, debemos permanecer siempre en ese equilibrio entre la cruz de Cristo y el amor de Cristo. Ahí estamos nosotros, hermanos, porque por amor fue que Cristo dio su vida en la cruz. Amén. Entonces nosotros, por amor, es que servimos a Cristo, servimos a su iglesia. ¿Y de quién está compuesta la iglesia? De los santos que han creído en Jesucristo, como dicen las Escrituras. Amén, hermanos. Entonces nosotros no podemos ejercer estos dones del Señor como quien ejerce una profesión en una empresa. No, porque la iglesia no es una organización, no es una empresa. Es un organismo vivo, funcional, compuesto por personas, todas diferentes, todas con sentimientos, emociones, pensamientos, sentires diferentes. Y yo no puedo tratar a todos con el mismo rasero, como dicen. Es decir, yo no puedo pensar que soy un administrador de una empresa. No, yo soy un servidor de Cristo en la iglesia. Soy un servidor del Espíritu en la iglesia, soy un servidor de Dios en la iglesia, que ejerzo algo de lo que Él me ha dado por puro amor, por la iglesia y por la obra de Cristo en la cruz y por Cristo. Amén, hermanos. Entonces, acerca de estos dones, ministerios y operaciones, quisiera que me acompañaran mis hermanos un momento al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, 26. Y Marcos 4, 26 dice lo siguiente. Decía además, ¿quién decía? Nuestro Señor Jesucristo. Decía además, así es el reino de Dios. Me gusta que aquí no dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O a qué haremos semejante el reino de Dios? Me gusta que aquí dice, así es el reino de Dios. Porque lo que nos está mostrando acá es una panorámica de las muchas que el Señor Jesucristo dio acerca de cómo es el reino de Dios, cómo va a ser su gobierno, cómo es que ya comenzó el reino de Dios con la iglesia acá en la tierra y que veremos es su entronización y su glorificación en la venida de Cristo, cuando Él venga ya no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como el juez justo. Entonces dice que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y aquí podemos acordarnos de la parábola del sembrador. Dice el Señor que el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, ¿quién siembra la palabra? El Señor por su Espíritu en nosotros. Entonces dice que es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí pues entendemos nosotros que al referirse el Señor a esto que duerme y se levanta y pasa la noche y el día sin que él sepa cómo, es porque Él justamente sabe todas las cosas y Él sabe lo que va a lograr con esa semilla que sembró y Él reposa en su conocimiento pleno de todas las cosas. No es como nosotros que si sembramos una semillita estamos expectantes a ver cuándo es que por fin le vemos una hojita y la miramos todos los días y todos los días somos pendientes y a veces no vemos que salga la hojita y nos cansamos y botamos la semilla. Y resulta que toda semilla toma su tiempo para germinar. Y cada semilla germina en un tiempo diferente. Y aquí ya nos va hablando el Señor de muchas cosas. De las parábolas más preciosas y de las enseñanzas más preciosas que el Señor da es con la naturaleza. Personalmente yo tengo que decir que me apasionan las plantas, los árboles, porque veo la magnificencia de Dios en algo tan pequeño como una semilla, en algo que pareciera inerte como la tierra, y cómo la dotó de vida y cómo hace crecer esos árboles gigantescos que viven cientos de años, cómo nos da fruto de esa tierra, de donde nacen toda esa hierba verde, todos esos árboles.
porque ciertamente el Señor es especialmente sabio con todo lo que Él hizo. Y nosotros podemos aprender de todo lo que Él hizo. Y de esto que Él hizo con las plantas, tenemos enseñanzas por montones, hermanos. Entonces aquí vamos viendo que el Señor descansa en esa semilla que echó en la tierra, porque Él ya sabe lo que va a lograr con esa semilla. Y dice, sin que Él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Acordémonos de la buena tierra, cuando dice el Señor en la parábola del sembrador, que esta semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la buena tierra es Cristo. Cristo es la buena tierra. Cuando Cristo mora en nuestro corazón es una buena tierra para el sembrado de la semilla. Pero antes de sembrar la semilla, antes de que la tierra esté preparada para sembrar la semilla, nosotros tenemos que considerar algo que sucede, y es que la tierra es arada. Hay una tierra que es virgen, digámoslo así, en las selvas, que el Señor ya preparó para que pudiera dar fruto. Y hay otra tierra que es la que el labrador prepara, la que el campesino prepara, la que el que siembra la semilla prepara, para que la semilla que se siembre en él pueda dar fruto y no se pierda o no quede sin germinar. Entonces hay una labor que sucede antes de sembrar la semilla, y es la del arado. Y esto nos comienza a hablar, hermanos, de lo que el Señor hace en nuestra vida. Antes que el Señor nos muestre algún don, porque ciertamente nos los ha dado en el momento de crearnos, cuando el Señor nos hizo en el momento del consejo de su Trinidad, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando sopló aliento de vidas en nosotros, la vida espiritual, la vida almática y la vida corporal, ahí ya el Señor nos había dado el don o los dones con los que le íbamos a poder servir a Él, con los que le íbamos a poder ser útiles a Él. Entonces, lo que va sucediendo hasta cuando el Señor nos muestra ese don que nos dio, es que Él va arando esa tierra de nuestro corazón. Y si nosotros nos acordamos, arado es la herramienta con la que se surca la tierra. Es decir, que nosotros diríamos que la persona que lo hace es el arador, si se pudiera usar esa palabra. Entonces el Señor utiliza sus herramientas especiales, sus herramientas divinas, que con toda sabiduría y experticia Él usa con nosotros para arar la tierra, para preparar la tierra de nuestro corazón para cuando venga a sembrar su semilla. Mis hermanos recordarán esa porción de la palabra ahí en Romanos 8:28, cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, porque el Señor está arando la tierra de nuestro corazón, está preparándola, porque Él sabe lo que puede lograr Él en nosotros. El Señor sabe perfectamente qué es lo que Él hizo con cada uno de nosotros cuando nos creó, y el plan y la voluntad que Él se ha propuesto lograr con cada uno de nosotros. Por eso es tan triste cuando el ser humano rechaza a Dios, cuando las personas se pierden y se mueren sin Cristo, porque es un propósito divino que quedó cortado, que quedó incompleto. Una de nuestras oraciones puede ser que el Señor permita que cuando nos encontremos con Él no tengamos pendientes, que de las obras que Él preparó de antemano para nosotros en Cristo, para que andemos en ellas, ninguna quede sin haberse hecho. El Señor nos conceda esa gracia, esa misericordia, esa bondad de concedernos estar al día con Él. Cuando partamos con Él, sea que venga o sea que muramos, pero que no quede un pendiente, que el Señor allá en nuestras cuentas celestiales no tenga que decir, te faltó esto, te faltó aquello. El Señor nos ayude, hermanos, para que completemos la tarea. Entonces el Señor ara nuestro corazón. Antes de Él darnos dones,
tiene que trabajar duro en el arado. Y los campesinos en las cosas que más duro trabajan es en el arado de la tierra, porque la tierra cuando no está preparada para el sembrado es durísima y se forman terrones duros como rocas y el campesino la tiene que dejar desmenuzadita para que no ahogue la semilla, para que no la apriete tanto y la deje respirar, la deje mover libremente y que nazca la raíz y las hojitas y comience a crecer. Y en ese trabajo del arado no sabemos cuánto tiempo tarda el Señor, pero ciertamente eso está antes del sembrado de la semilla. Por eso el Señor a unos nos permite conocerlo a una edad, a otros a otra. No sabemos por qué, pero eso está en su sola potestad, porque Él tiene un tiempo y ocasión para cada uno de nosotros. Suyos son los tiempos y las sazones porque están en su sola potestad y voluntad. Amén, hermanos. Entonces sigue diciendo aquí la palabra en Marcos 4:28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Ahora sí, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí también me gusta como lo dice el griego original, consultando ahí el interlineal de Francisco La Cueva. Dice después del versículo 28, después grano lleno en la espiga, y cuando permite el fruto, dice la versión griega. Y me gusta también esa frase porque habla acerca del que sembró la semilla. Si el que sembró la semilla no permite que la semilla cumpla su tiempo adecuado para ir siendo hierba, para luego ser espiga, para que luego tenga grano la espiga, pues simplemente no dará fruto. Entonces, ahí dice, y cuando permite que dé fruto. Qué delicado si el Señor no permite que demos fruto. Creo que eso es algo que tal vez no hemos considerado, y es que a veces el Señor no nos permite dar fruto. ¿Y por qué? Porque lo que queremos hacer con nuestros dones no es para servicio del Señor, sino a veces es para nuestro propio provecho. Y todo debe ser para el Señor, para la iglesia, para el servicio. Y lo que Él nos quiera conceder a nosotros de ese fruto de su trabajo en nuestra vida es por pura misericordia, hermanos amados. Entonces, quisiera que pudiéramos ubicar cada uno de estos dones, ministerios y operaciones en esto primero que el Señor nos ha ido hablando acá. Primero hierba, y podríamos decir que tiene que ver con los dones. ¿Sí? Dice, luego espiga, y podríamos decir que tiene que ver con el ministerio. Y luego grano lleno en la espiga, y podríamos decir que tiene que ver con las actividades. Es decir, que yo no puedo empezar es por las actividades, ni puedo empezar por el ministerio, como si yo ya tuviera un ministerio sin conocer mis dones. El Señor tiene un paso a paso también con nosotros, hermanos. Si comenzamos por el lado que no es, con las actividades u operaciones, como dice la Reina Valera, pues hermanos, nos cansaremos, porque estaremos haciendo muchas cosas sin verdaderamente entender el sentido de lo que estamos haciendo. Estaremos trabajando aquí y allá y metiéndonos en muchas actividades eclesiásticas y seguramente muchas de ellas son ciertas, pero terminaremos cansándonos porque no vamos a entender hacia dónde es que vamos, hacia dónde es que nos quiere llevar el Señor con todas esas actividades. Me acuerdo mucho una vez hablando con una hermana que le decía a ella a un hermano que debía ponerse a orar siquiera 4 horas al día, porque estaba en demasiadas actividades y había descuidado al Señor. Entonces, hermanos, a veces nos vemos nosotros haciendo muchas cosas para el Señor, pero sin que el Señor esté ahí. A veces queremos, y de verdad yo pienso que es por amor,
Pensemos que no es por nosotros mismos ni por vanagloria, sino que verdaderamente es por amor al Señor y a su iglesia. Nos encontramos en muchísima actividad y en grupos y digamos ahora con la modernidad, en viajes, en videos, en redes sociales, en misiones, mucha actividad y no nos queda tiempo a veces para orar. Yo lo he escuchado, hermanos. No me quedó tiempo para orar. No me quedó tiempo para leer la palabra. Y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros, hermanos, porque ciertamente de manera muy sabia el Señor dice, el que piense estar firme, cuide que no caiga. Cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos tomar el camino equivocado, hermanos, a pesar de estar siguiendo al Señor. Y nuestras actividades inclusive pueden dar fruto y pueden lograr cosas, pero sin que el Señor esté ahí, hermanos. Es decir, no sabemos qué fruto fue el que se dio, ni qué cosas son las que suceden en sí, porque no está el Señor en ellas. Está nuestra humanidad en ellas. Porque empezamos por el último paso. Empezamos por el sentido contrario de las cosas, como Dios las hizo. Es decir, está la semillita, le nació una hojita y ya queremos que tenga grano lleno la hojita que salió. Eso no puede darse. Ningún árbol da fruto cuando le sale la primera hoja y la primera raíz de la semilla. Tiene que esperarse un tiempo y un proceso, el labrador, el campesino, el que sembró, hasta que esté madura la planta y dé fruto. Entonces, el primer lugar por donde debemos comenzar es por nuestros dones. Tampoco podemos comenzar por un ministerio, porque ¿cómo sabemos qué ministerio tenemos? ¿Será que yo mismo me lo dije? Es que yo tengo el ministerio de tal cosa o tal otra. Tampoco es así, hermanos. La manera como el Señor nos muestra cuál es nuestro ministerio es por el testimonio de los demás hermanos. Lo que decía el Señor Jesús, que ninguno que da testimonio de sí mismo, su testimonio es verdadero. Ahora, comenzamos diciendo que Dios es un Dios de equilibrio. No nos vamos a ir a los extremos. A cada quien se le da lo que merece y lo que se le debe dar. Como decía Pablo cuando hablaba ahí a los Gálatas, a los Filipenses, a los Corintios, que él hablaba de su ministerio, cómo le fue dado. Pero ¿qué tenía Pablo? El testimonio de las iglesias acerca de la obra de Cristo en él. Pablo no tenía mal testimonio de las iglesias, no solo de las que él fundó, sino de las que no fundó. Inclusive le dieron la diestra de compañerismo. Inclusive respetaron y se regocijaron con lo que el Señor había hecho con él y lo que estaba haciendo por medio de él con los gentiles. ¿Pero por qué? Porque Pablo tenía buen testimonio en su iglesia local, de donde lo llamó el Espíritu a la obra, y en las demás iglesias a donde el Señor lo fue llevando. Entonces Pablo podía hablar para defender lo que el Señor había hecho con él acerca de su obra. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, ¿será que podremos decir que nosotros tenemos un buen testimonio en nuestra iglesia local? ¿Será que nosotros de verdad podemos decir que tenemos de qué hablar y cuando se escuche, esto podrá ser corroborado por los hermanos y será para bien? Hay que tener cuidado, hermanos, porque no podemos decirnos a nosotros mismos, yo tengo el ministerio de evangelista, o yo tengo el ministerio de pastor, o yo tengo el ministerio de la enseñanza, o yo tengo el ministerio de la palabra, porque yo pienso que lo tengo. Nunca cuando yo diga, yo tengo tal ministerio, será algo genuino. Más bien es una emoción mía. Y sigo pensando que es con buena intención de querer servirle al Señor y querer hacer lo mejor posible para Él porque lo amamos y para la iglesia porque la amamos. Pero el ministerio que nosotros tengamos
nos lo muestra es el cuerpo de Cristo. Los hermanos son los que comienzan a identificar qué ministerio puede haber en alguno de nosotros, en alguno de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, seguimos de nuevo viendo que todo lleva un orden. No puedo comenzar por las actividades, no puedo comenzar por los ministerios, debo comenzar por los dones. Debo empezar a conocer qué don es el que yo tengo, porque eso es lo primero que van haciendo de la semilla, la hierba. Lo primero es la hierbita verde, tan suave, tan, ¿cómo podríamos decir? Tan inocente es la hierba. Esas primeras planticas tan débiles, tan frágiles son, que inclusive dice el Señor que entre la hierba había cizaña y que no se logra identificar. ¿Cuándo se logra identificar el trigo de la cizaña? Cuando la espiga de trigo está llena de fruto, porque la cizaña queda erguida, pero el trigo se agacha. Y eso nos habla a nosotros también, hermanos. Cuando el Señor comienza a identificar nuestros dones, ministerios y actividades que podemos hacer, es cuando más vemos en esos hermanos cómo dependen del Señor. Lo que decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el punto del trigo lleno en la espiga, del grano del que está lleno la espiga. El punto en el que se dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el inicio nuestro debe ser con los dones, con esas primeras hojitas y esas primeras planticas que van haciéndole una raicita y una hojita que más o menos nos comienza a mostrar qué tipo de planta es y qué fruto es el que puede dar, así muy someramente, muy lejanamente a lo que en la realidad va a ser. Porque así es como nosotros comenzamos a entender cuál es el propósito que Dios hizo con nuestra vida y con el que Él nos creó. Entendiendo poquito a poco para qué es que yo soy útil en la iglesia. A veces yo soy verdaderamente útil es para organizar, para dejar las sillas listas para la reunión, para dejar la cena lista para el momento del compartir. A veces yo soy muy bueno, es para eso, pero no para hablar con sabiduría de un hermano. A veces yo soy bueno para consolar, pero no para organizar. Me da pereza organizar, ¿sí? Me da pereza mover sillas de allá para acá y organizar y de estar pendiente y que cuántas copas, que el pan, pero soy bueno para poder llevar a un hermano a Cristo, a una persona, ¿sí? Poderla consolar, poderle transmitir aliento. A veces no soy bueno ni para organizar ni para consolar, pero soy bueno para presidir o para repartir con liberalidad. Cuando yo estamos en un ágape, entonces resulta que yo puedo repartir equilibradamente y alcanza para todos. O a veces no soy bueno ni para ninguna de esas cosas, sino para hospedar. Soy muy buen hospedador. Y a todo el mundo le gusta quedarse en mi casa, porque soy buen hospedador. Entonces, hermanos, todos esos pequeños detalles de la vida de iglesia, de la vida normal de iglesia, del servicio normal y natural que yo voy ejerciendo en el cuerpo de Cristo y en la iglesia, me van mostrando cuáles son mis dones, cuál es la función que yo tengo en el cuerpo de Cristo. Y yo puedo ir leyendo la palabra para poder identificar más dones y más cosas. Porque los dones espirituales no están solamente aquí en Corintios 12, o en Romanos 12, o en Efesios 4. Están en más partes de la palabra. ¿Y cómo están? Conociendo y entendiendo y leyendo y meditando en todos los personajes que el Señor dejó en la Biblia para que aprendamos de ellos. ¿Qué podemos aprender nosotros de Abraham? ¿Qué podemos aprender de Noé, de Moisés? ¿Qué podemos aprender de Ruth,
de Esther, de la Virgen María? ¿Qué podemos aprender de Aquila y Priscila? ¿Qué podemos aprender del rey David, de Salomón, de la reina de Sabá? ¿Qué podemos aprender de todos ellos? ¿Qué podemos aprender de cada apóstol? Dice ahí, un capítulo atrás de Marcos 4, dice, el Señor llamó así los que Él quiso. ¿Cuánto podemos aprender de ellos? Y ver si alguna de esas cosas que nos enseñan, cosas buenas de ellos, las tenemos nosotros. No como comparándonos de manera como ejerciendo la justicia propia, diciendo, no, yo no puedo ser definitivamente, yo no lo logro, yo no soy como él, yo quisiera ser como aquel. No, sino con esa misma mansedumbre del Señor, con esa misma tranquilidad de entender que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que somos miembros del cuerpo de Cristo donde Él nos puso como Él quiso, y que como leíamos ahora, a cada uno nos fue dada la gracia para provecho. Ahí sí puedo yo comenzar a entender mis dones. Una de las dificultades que nos pasa a los creyentes es que no entendemos qué don tengo. Quisiéramos verdaderamente que el Señor de forma audible nos dijera, mira, yo te creé a ti con tal don y tal otro y tal otro. Entonces comienza a ejercerlos porque esos son tus dones. Eso es lo que quisiéramos nosotros saber. Inclusive he escuchado a veces hermanos, hermanas amadas que dicen, yo no sirvo para nada en la iglesia. Hermanos, si uno les ve un servicio, una entrega, un amor, una intercesión, una forma de orar tan superior a lo que uno podría lograr, que cómo así que no sirven para nada. Si antes quisiera uno poder llegar siquiera a los tobillos, a los talones de esos hermanos y de esas hermanas. Entonces, hermanos, los dones no están solo ahí, en esas 3 porciones de la palabra, sino que están a través de toda la Biblia. Y podemos aprender de ellos. Por ejemplo, el don de la música. Qué lindas esas alabanzas, ¿cierto, hermanos? Qué precioso tocaba ahorita Camilito la guitarra. Yo lo escuchaba y pensaba que quisiera tocar como él, pero él es el que tiene el don. Yo puedo aprender, pero muy seguramente no llegaré al nivel de él porque él es el que tiene el don. Me acuerdo de los hermanos cuando nos reuníamos ahí en la casa del parque, las hermanas amadas, su esfuerzo para tener todo preparado para la reunión. Y uno llegaba y se iba y nunca percibía toda la logística detrás de la organización de las sillas y de todo para que pudiéramos estar allá. Pero ellas tenían el don, hermanos. Y si yo quería hacerlo, de pronto no lo iba a hacer de la mejor manera. Pero ellas tenían ese don de hospedar, de recibir. Y así pasa con muchos más dones, hermanos. Me acuerdo, por ejemplo, las hermanas que tienen su grupo de oración de tantos años, las intercesoras que son ellas, cómo oran por todos nosotros, por las iglesias, por el país, por tantas cosas. Hermanos, quisiera yo poder tener esa vocación de orador y de intercesor que ellas tienen. Pero a cada uno les dado un don para provecho y hay que mirar cuál es. ¿Pero cómo? Aprendiendo de la palabra y aprendiendo de la vida de iglesia, con humildad y mansedumbre. Aprendiendo del funcionamiento del cuerpo de Cristo, aprendiendo el funcionamiento orgánico del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado con los bebecitos recién nacidos y los primeros 5 o 7 años de su vida? Porque muchas cosas de sus funciones y del funcionamiento del cuerpo todavía no se han desarrollado. Por ejemplo, las defensas se van desarrollando
a medida que uno va madurando, se va aumentando las defensas. Entonces, hermanos, a medida que nosotros vamos viviendo la vida de iglesia, vamos aprendiendo cuál es nuestro servicio en la casa de Dios, cuál es nuestro servicio en la que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, lo cual nunca podemos olvidar, hermanos. Recuerdo el pasaje de Eclesiastés cuando dice que cuando vayamos a la casa de Dios, guardemos nuestro pie al entrar y guardemos nuestras palabras, que inclusive más bien sean pocas nuestras palabras y que más bien estemos atentos a oír, porque debemos aprender cómo conducirnos en la casa de Dios, hermanos. Y eso nunca se termina de aprender. Por eso dice el Señor, el que piense estar firme, cuide que no caiga. Porque podemos llevar años en el cristianismo y desviarnos sin darnos cuenta y estando al servicio de Dios o pensando que le estamos sirviendo a Dios. La única manera, hermanos, de conocer para qué somos útiles para el Señor es viviendo con humildad, con naturalidad, con santidad, es decir, con entrega, apartados para Dios, la vida de iglesia, consagrándonos a Él. Mientras yo tenga todavía un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no voy a ser de mucha utilidad. Mientras yo siga andando de localidad en localidad porque no entiendo todavía que debo trabajar y permanecer en mi localidad para que el Señor me muestre cuáles son mis dones, ministerios y operaciones, no voy a ser de mucha utilidad, hermanos. Yo necesito decididamente caminar la vida de iglesia, vivir la vida de iglesia en la iglesia. Y allí donde es difícil, donde me deben corregir, donde me deben mostrar mejor el camino. Qué madurez la de estos hermanos que leemos en la palabra. Por ejemplo, la de Apolos. Qué madurez la de Apolos. Dice la palabra del Señor y da testimonio el Espíritu de que era poderoso en la palabra de Dios. Pero cuando terminó su enseñanza, se le acercaron dos hermanos que hacían tiendas muy humildes, Aquila y Priscila, y le explicaron mejor el camino y acerca del bautismo. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿qué madurez la de este Apolos, que se dejó corregir? Ahora seguramente lo hicieron con amor. O la madurez que tenía Bernabé para ir por Pablo cuando las iglesias no tenían paz y llevarlo con él, presentarlo, dar tranquilidad a los hermanos. Qué madurez la de Bernabé. Y la de Pablo, dejándose conducir de esa manera para que aprendiera. Entonces, hermanos amados, esa es la forma como nosotros podemos aprender cuál es nuestro servicio en la iglesia. Entendiendo que no somos más ni menos que ninguno. Somos solo miembros del cuerpo de Cristo, que debemos aprender, que debemos ser corregidos, animados, exhortados, que debemos ser enseñados, que necesitamos apoyo. Eso somos nosotros. No nos la sabemos todas, ni con que caminemos 40 años, 50 años en el Evangelio. Siempre necesitaremos de nuestros demás hermanos. Siempre necesitaremos de los otros. Siempre. Cuando nosotros leemos cómo se dieron los avivamientos en el mundo, vemos cómo esos hermanos que el Señor usó para evangelizar, para llevar la palabra, tuvieron hermanos alrededor que los apoyaron siempre y los ayudaron muchísimo. Y ellos mismos siempre se guardaron de dar el mejor testimonio posible a esos hermanos. Cuando leemos cómo comenzó esta revelación de las iglesias locales en Colombia,
vemos que a los hermanos que comenzaron con esta revelación, entre ellos nuestro hermano Gino, muchos los fueron apoyando y muchos los fueron ayudando y sirvieron de soporte para las dificultades y sirvieron de ayuda en oración, en intercesión o materialmente, con dádivas, con ofrendas, porque siempre necesitamos de los demás, hermanos. Siempre necesitaremos del cuerpo de Cristo para conocer yo para qué sirvo. Siempre lo necesitaremos. Ya lo hemos hablado, hermanos, si un corazón sale del cuerpo, solo puede quedar vivo unos minutos, a lo mucho un par de horas con instrumentos y en esas operaciones tan sorprendentes que se realizan, pero no más. El órgano tiene que estar en el cuerpo para que ejerza su función y él entienda para qué sirve. Entonces yo debo estar caminando en el cuerpo, debo estar rigiéndome a él, permitiendo que el Espíritu sea el que me guíe, me lleve, me traiga, me permita o me evite ir a hacer o decir algo, hermanos amados. Ahí en Hechos de los Apóstoles vemos cómo los hermanos dan testimonio de esto, hermanos maduros, muy tratados por el Señor. Como Pablo decía, íbamos a ir a tal parte, pero el Espíritu nos estorbó. Íbamos a hacer tal cosa, pero el Espíritu no lo impidió, porque son hermanos que se dejan guiar por el Espíritu. Cuando hicieron todas esta obra para la que el Señor los había encomendado, para la que el Espíritu los había apartado, dice la palabra que llegaron y contaron a la iglesia lo que había hecho el Señor con ellos y cuán grandes cosas había hecho. Cuando tenían que tomar decisiones, dice que lo hablaban a la iglesia, dice que estaban de acuerdo los apóstoles, los ancianos y la iglesia, y en otras partes habla primero la iglesia, nombra luego los ancianos y después los apóstoles. Hermanos, esa es la normalidad del funcionamiento de la iglesia. Que todos reconozcamos con humildad que nos necesitamos los unos a los otros y que entre nosotros reconozcamos a los que sirven, reconozcamos a los que tienen dones especiales y por medio de esos dones que el Señor les ha dado, podamos ayudarles reconociendo su ministerio, reconociendo que el Señor no solo los llamó, sino que los escogió. Y estos a los que el Señor llamó y escogió es porque eso que vieron los hermanos en ellos fue lo que dio testimonio de ellos. Es decir, no deben ser después otras personas, deben seguir siendo los mismos, necesitando de los demás. Dice la palabra del Señor que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y qué delicado es esto, hermanos. Porque no porque yo ya no sirva a la iglesia local de la mejor manera, el Señor me va a quitar mis dones. Lo delicado es que yo puedo terminar usando esos dones para otras cosas, para mí mismo, para cosas seculares, para otras personas. Guárdenos en Señor para que no sea propiciándole cosas al diablo, porque son irrevocables sus dones y su llamamiento. Entonces, hermanos, nuestros dones deben ser ejercidos en la iglesia, pero con toda mansedumbre, sometiéndonos los unos a los otros, reconociendo nuestra dependencia del cuerpo de Cristo y de la cabeza que es Cristo, reconociendo que yo necesito todo lo que tienen mis demás hermanos y también que yo no puedo negar de darle a mis hermanos lo que Dios me ha dado a mí. Todos nos necesitamos, hermanos. Si no, el Señor no hablaría de la multiforme sabiduría de Dios que es dada a conocer por medio de la iglesia. O no hablaría de su multiforme amor que es dado a conocer por medio de la iglesia. Todos nos necesitamos, hermanos.
y la forma en que podemos pasar de semilla a hierba, de hierba a espiga y de espiga a dar fruto, la única forma es esa, viviendo la vida de iglesia, dependiendo los unos de los otros y todos de Cristo, hermanos amados. Entonces, es necesario que nosotros nos examinemos a nosotros mismos cómo estamos nosotros viviendo la vida de iglesia. ¿Con qué corazones que nosotros participamos de la vida de iglesia? ¿Con qué corazón vamos a la reunión de oración? ¿Con qué corazón vamos a la reunión de lectura? ¿Con qué corazón hacemos la reunión del partimiento del pan? ¿Con qué corazón yo abrazo a mi hermano? Lo saludo. ¿Con qué corazón yo ya no me reúno? ¿Con qué corazón no quiero ayudar o no quiero participar o no quiero hacer nada? Hermanos, todas estas cosas nos pasan porque somos humanos y todo esto nos puede suceder. Que un día nos dé pereza ir a la reunión, que un día no sintamos agrado de ir, que un día estemos disgustados con un hermano. Todo esto nos puede suceder. ¿Qué es lo delicado? Darle lugar a todo eso antes que a Cristo y a su iglesia. Eso es lo delicado. Porque eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Eso es no amar a Cristo ni a los hermanos ni a la iglesia. Cuando eso sucede en nuestras vidas, a los pies de Cristo tenemos que ir, al altar del sacrificio. Todas mis pretensiones al altar del sacrificio. Que yo quiero ser el que más tengan en cuenta. Señor, al altar del sacrificio esa pretensión mía. Que yo no quiero encontrarme con tal hermano. Señor, al altar del sacrificio, ese sentimiento mío. Señor, que tengo pereza. Al altar del sacrificio, Señor, ayúdame, Dios mío. Quita de mí esta pereza, Señor. Vence esta pereza para estudiar la palabra, para ir a la reunión. Vence, Señor, el que yo le dé prioridad a lo demás por sobre la vida de iglesia, por sobre ti. Vence tú, Señor. Ahí es donde está la dificultad, cuando le damos más lugar a esas otras cosas que a Cristo mismo. Hermanos, el Señor es suficiente para ayudarnos. Él nos conoce, Él nos hizo, Él nos creó, nos dio esta personalidad que tenemos. Así tan difícil como dicen los demás que somos y como nosotros vemos que somos, Él nos dio esa personalidad y no nos va a anular como personas, porque Dios no anula lo que Él creó y lo desecha. Dice ahí en Isaías que Dios no creó la tierra en vano, sino que lo creó para ser habitada. La formó y la compuso. Y eso hace el Señor con nuestras vidas. No la creó en vano, la formó y la compone. Porque nuestra vida se descompuso por causa del pecado, por causa del mundo, por causa de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, de esos pensamientos que necesitamos estar llevando constantemente sujetos a Cristo, porque en nosotros está ya la mente de Cristo, lo dice categóricamente la palabra. Él nos conoce y no nos va a anular como personas, nos va a transformar, nos va a componer, porque eso es lo que Dios hace. De lo vil y de lo menospreciado del mundo, de ahí nos toma. De lo que no es, hace lo que es. De lo que pareciera que es ignorante y no piensa, avergüenza a los sabios. Así es, hermanos. Entonces, ¿cómo no vamos a poder ir a Él con los sentimientos encontrados que tenemos en nuestro corazón? Cuando nuestra alma quiere levantarse y ocupar el lugar del Espíritu que ya no tiene. A Cristo podemos venir, hermanos amados, a pedir ayuda y recibiremos oportuno socorro. Y ahí sí, en la medida que nosotros cedamos al Señor,
más vamos a ser usados por Él, más vamos a ser usados efectivamente por Él. Vamos a ser de provecho para el cuerpo de Cristo. Vamos a ser de alimento para el cuerpo de Cristo. Vamos a ser nutriente para el cuerpo de Cristo que necesita alimentarse. Nosotros mismos vamos a salir beneficiados del irrigar del Espíritu Santo en este cuerpo, de la vida nueva, de la vida eterna, de la novedad de vida, de esos ríos de agua viva con los que el Espíritu Santo irriga el cuerpo. Nosotros mismos, cuando cedemos al Señor, somos los más beneficiados. Ir a una reunión de iglesia no es un favor que le hacemos al Señor, hermanos amados. Es por bien nuestro que participamos de las reuniones de iglesia. Obedecer al Señor y ceder a nuestro propio ego no es un favor que le estamos haciendo al Señor ni a la iglesia, hermanos amados. Es por bien nuestro, misericordia de Dios, que nos permite discernir. Cuando por fin nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal y venimos a pedir perdón al Señor, hermanos, es un momento glorioso. Porque cuánto tiempo estuvimos en el mundo haciendo y deshaciendo lo que no convenía y no teníamos conciencia ni de lo bueno ni de lo malo. Entonces ahora cuando nos equivocamos o pecamos y erramos y tenemos noción de lo que hicimos, conciencia de lo que hicimos y pedimos perdón, gloria a Dios, hermanos amados, porque el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero qué delicado cuando no cedemos a Él, hermanos, cuando no cedemos a la iglesia, cuando no participamos con humildad del cuerpo de Cristo, cuando nos dicen vez tras vez en lo que estamos errando y no queremos caer en razón y no queremos ceder, hermanos, qué delicado. Porque la palabra dice que podemos ser debilitados, ¿sí? Que podemos enfermar y aún muchos duermen. Y yo personalmente pienso que en el caso de los que duermen es un caso ya muy extremo, que he conocido de hermanos que se han apartado por completo del Señor y se van al mundo, y para que no pequen más, el Señor permite llevárselos antes de tiempo. Pero también podemos enfermar, hermanos, para que haya debilidad en nuestra vida. Y cuando haya debilidad, nuestro corazón por fin deje el orgullo y deje a un lado y la prepotencia y las pretensiones, las deje y todo se lo entregue al Señor y reconozca que sin Él no valemos nada, hermanos. Hermanos, cuando el Señor nos llama a corregirnos, tenemos que corregirnos, tenemos que ceder. Y ojalá fuera audiblemente, como lo decíamos ahora, que el Señor hoy por la noche en una visión sobrenatural me muestre cuál es mi error y mi pecado. Que el Señor esta noche, antes de dormirme, me hable al oído y me diga, mira, tu pecado es tal cosa, corrígete y confiésalo rápido. Y ciertamente Él lo puede hacer si Él quiere. Pero hermanos, tan altos como están los cielos de la tierra, así están los pensamientos del Señor de nuestros pensamientos. El Señor tiene miles de formas de darnos a entender que estamos haciendo algo mal o que lo estamos haciendo bien. Porque si algo tiene el Señor, es que es muy creativo. Su creatividad sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. Y su multiforme sabiduría. Entonces, a veces Él nos habla a través de algún acontecimiento en nuestra vida y no queremos entender. Y ese mismo acontecimiento sucede una, dos, tres y hasta más veces y no queremos entender. O a veces nos habla a través de algún hermano y no lo queremos escuchar ni le queremos recibir. Tenemos que ceder al Señor, hermanos, porque si no, no habrá fruto. Qué bueno dar fruto, qué bueno dar fruto al 100%, al 60%, al 30%. Hermanos, qué bueno dar aunque sea un fruto bueno. Ojalá el Señor, aunque sea, nos
nos permita un fruto bueno. Él no quiere que sea solo uno. Dice que quiere al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno. Hermanos, ojalá uno. Pero lo más seguro es que con ese uno vendrán muchos más. Porque en la medida que yo permita que Él trate con mi vida, que la are, que se tome su tiempo conmigo como Él lo ha considerado, en la medida que que yo permita que eso lo haga, seguramente voy a poder dar fruto a su tiempo. Ahora, ¿cuál fruto? El de la semilla que el Señor sembró en mí. Porque, hermanos, somos tan difíciles que también queremos dar determinado fruto. Entonces yo quiero decir, bueno, Señor, siembra en mí entonces una semilla de duraznos, unos duraznos bien jugosos, ricos, que todo mundo se provoque de ellos. Y otro dirá, Señor, siembra en mí un fruto de aguacate, esos grandotes bien buenos. El fruto que el Señor quiera. ¿Qué tal que el Señor, la semilla que sembró en nosotros, sea una semillita de papa? Miren que la papa no se ven las hojas, se ven las flores. Luego cuando ya va marchitándose sus flores, el campesino ya sabe más o menos cuándo es la época de la cosecha, pero todo el tiempo estuvo enterrada. Ay, hermanos, a veces el Señor permite que nuestro servicio a Él sea en lo oculto, sea allá cerrando la puerta de nuestro aposento. A veces el Señor permite que nuestro servicio nadie lo vea, pero Él sí. Y hay testimonio en la palabra. Por ejemplo, Matías. Matías no se nombra con los 12 apóstoles, ni se nombra con los 70. Es decir, los 12 apóstoles, cuando el Señor lo decimos acá que el Señor llamó así a los que Él quiso, no se nombra. Pero cuando uno de ellos falló, ¿quién quedó? Matías. Miren que el Señor sí lo conocía. El Señor conocía a Matías, pero estaba allá. La semillita que crece el fruto da es para abajo, no para arriba. ¿O qué tal Epafras, el hermano de Colosenses, que predicó la palabra a los hermanos mientras Pablo llegaba? Y Pablo da testimonio de él. ¿O qué tal Antipas, mi testigo fiel, dice el Señor? No se sabe nada de él. Ni siquiera históricamente hay mayor documentación de él. Pero el Señor da testimonio y lo llama mi testigo fiel. De David dijo que era un hombre conforme a su corazón, de Abraham dijo que era su amigo, y de Antipas dice, mi testigo fiel. Una semillita que creció allá, adentro de la tierra. El fruto lo conoció el Señor. Hermanos, el Señor nos ayude porque nosotros somos muy pretenciosos, muy voluntariosos, y al alma le gusta. Al alma le gusta figurar, ser tenido en cuenta, tener que ver con todas las cosas, que a mí me pregunten y yo también tenga decisión. Al alma le gusta, porque es que ese es el yo. Eso es rebeldía. Ay, hermanos, el Señor nos tiene que tratar. El Señor tiene que trabajar esa tierra. El Señor tiene que dar tiempo a esa semilla. ¿Quién sabe cuál sembró el Señor en cada uno de nosotros? ¿Cuántos años tardará un árbol de mango en dar mangos buenos? Mucho tiempo. Si ven, hermanos, todo está en la potestad del Señor. En Él nos movemos, de Él somos. Él es todo en todos y por todos, hermanos. Y lo que nosotros estemos haciendo, Él lo ve y lo sabe. Y lo audita y lo revisa.
y lo valida, lo aprueba o lo reprueba, como dice ahí en Corintios, que la obra de cada uno será probada por el fuego. Lo mismo el fruto de cada uno. La semilla que el Señor sembró en cada uno, el Señor mirará si es semilla conforme al fruto que dio. Y si el fruto que dio es conforme a esa semilla que Él sembró, Él lo validará y nos lo hará saber, eso seguro. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que estos dones, ministerios y operaciones en los que la Trinidad se concentró en revelarnos a nosotros y en los que Dios mismo como Trinidad ha querido concentrarse en cada una de sus personas divinas, que el Señor nos permita en verdad conocerlos de manera sencilla, de manera humilde, hermanos. Qué rico que el Espíritu se pueda mover con libertad en medio nuestro y de verdad vayamos viendo los dones que hay en la iglesia. Qué precioso, hermanos, todos esos dones que pueden haber en la iglesia y que ciertamente hay. Y ninguno cree ser más que el otro. Qué precioso que el Espíritu nos muestre esa normalidad de la iglesia bíblica. Qué hermoso cuando el Señor mismo permita que esos hermanos que vieron esos dones reconozcan esos ministerios en esos otros hermanos. Qué precioso, así natural, el fluir del Espíritu libre en la iglesia. Qué precioso cuando Dios, en esa normalidad de la iglesia, de esos dones, de esos ministerios, llame a la obra, a la actividad de la iglesia, porque es una iglesia normal, tan natural que el Espíritu en ella se mueve con libertad y puede decir a unos, apartádmelos para la obra. Y mientras tanto están los dones y los ministerios operando también, todos ayudándose mutuamente como las coyunturas a los huesos. Así es, hermanos, cómo funciona el cuerpo de Cristo, valorándonos los unos a los otros, cediendo los unos a los otros y todos al Señor en lo que debemos ceder, con alegría y sencillez de corazón, con humildad y con mansedumbre, perseverando unánimes, permaneciendo unidos, como nos dice la palabra, amándonos con el equilibrio que da el Espíritu, con el equilibrio que da la cruz de Cristo, hermanos, que es la única que nos puede ayudar para ceder. Cuando venimos a la cruz de Cristo y lo vemos a Él allí, por culpa mía, no tengo ningún argumento como para pretender algún reconocimiento o que yo pueda hacer más que otro. Allí es donde yo debo ir y postrarme de rodillas, reconociendo que Cristo vivió eso y sufrió eso por culpa mía. Y ahí sí, hermanos, seguramente el Señor con su Espíritu podrá con libertad irme mostrando para qué sirvo en su cuerpo. Amén, hermanos amados. Doy muchas gracias al Señor por este compartir que nos ha permitido tener. Sabrá el Señor cuándo nos encontraremos de nuevo. Confío en que el Señor, por medio de mis hermanos, seguirá animándonos, pero también exhortándonos, ayudándonos, pero también corrigiéndonos, para vivir esta vida cristiana como Dios manda, hermanos amados. Permítanme hacer una corta oración agradeciendo a Dios por su palabra, hermanos.
Padre bueno, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es el don perfecto dado a los hombres. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros y que nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Amado Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ceder a ti. Que seamos dóciles, Señor, para tu trato con nosotros, para que no tenga que ser más duro. Señor, te necesitamos urgentemente, podríamos decir, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Ayúdanos, Señor, porque fallamos mucho. Somos decepcionantes siempre, Señor. Solo tú haces que sirvamos para algo y seamos útiles y de provecho para los demás, Señor. Para la iglesia y para los que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muéstranos para qué servimos en la iglesia, Señor. Porque por amor a ti queremos serte útiles, Señor. Y a veces lo hacemos muy torpemente, Señor. Te lo pedimos a ti porque confiamos en ti, Señor, porque tú eres Padre nuestro. Y porque te amamos y entendemos el amor de Cristo por nosotros. Y que no nos ha dejado huérfanos, sino que tenemos un precioso consolador en tu Espíritu Santo, que nos ayuda de noche y de día sin descanso. Gracias, Padre bueno. Que tu bendición sea sobre todos mis hermanos amados y sobre toda persona a la que lleguen estas reuniones, este compartir que hacemos de la escuela de la obra, para que seas tú llevándolo a Cristo, mi Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre bueno. Y nos dejamos en tus manos y te rogamos que nos sigas llenando de tu precioso amor para que también nosotros amemos a los demás como tú nos has amado. En el nombre del Señor Jesús y por tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén, hermanos amados. La paz del Señor sea con todos. Muchas gracias. Bendiciones.